Kinkelhammer sale con que el mensaje fundamental de Yehoshua ben Yosef no es a cristianizarse, sino que es a humanizarse. Hazte ser humano, ese es el mensaje fundamental. No es hazte judío, musulmán, cristiano, no, es hazte humano. Ese es. ¿Para qué habrá dicho eso? ¿No? Entonces, en general el cristiano es bien buena onda, todo lo que ustedes quieran, pero quieren que todo esto se vuelva cristiano. Porque, digamos, detrás está la idea de que ellos tienen la verdad, por decirlo. Entonces, no, sí, te amamos, todo lo que sea, pero, digamos, mientras no seas cristiano, o sea, tienes problemitas, venga, para acá, ¿no? Entonces, aquí el problema es ¿cómo se llama? Volverse humano, ¿no? Entonces, o sea, no es cristianízate por decir, ¿no? Es un poco lo que decía en la conferencia que di ¿cómo se llama? En Costa Rica. Bueno, está bien, humanízate, ¿no? Y hasta Trump podría estar de acuerdo con eso. Sí, hay que hacerse humano. El problema es, ¿qué significa eso? Ahí es donde aparecen las grandes partes. ¿Qué significa humanizarse? ¿No? Entonces, David Brooks, en La Jornada, creo que es el día lunes, que publica un artículo muy bueno. En este mes están celebrando 400 años del ingreso de los primeros esclavos en Estados Unidos. Es un barco que llegó a las costas de Virginia. Entonces, fíjense, ¿no? Quienes capturaron o convirtieron en esclavos a los africanos de Angola fueron los portugueses, ¿no? Que los vendieron como esclavos a los españoles, que los estaban trayendo al Caribe, y ahí los ingleses los piratearon y los llevaron a vender a las costas de Virginia. Y este cuate dice, ¿no? Mucha gente dice de que Estados Unidos en realidad nace en 1619 y no en 1776, porque ese país no se entiende sin el esclavismo. O sea, digamos, la acumulación originaria es la esclavitud, así de simple. Por un lado, y por otro lado, el asesinato sistemático de millones de originarios de Norteamérica. O sea, sin esos dos genocidios, o sea, no se entiende esa gran riqueza, ¿no? Y sin embargo, admiramos ese país. Este servidor hasta la década de 70, mediados, admiraba a ese país, ¿no? Se admiran en general. Entonces, el problema es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y hasta gente de izquierda bien comprometidos, han luchado 68, ¿no? Se ha hecho por la casa y todo eso, pero a la mera hora, ahora que ya son papás grandes, tienen sus hijos, entonces, ¿y qué es de tu hijo? ¿No? Se encuentran ahí, está estudiando en Harvard, así como, y los más grandes asesores de la CIA, el Pentágono, todos esos son de Harvard, ¿no? O sea, sigue eso. El problema es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el misterio que está ahí detrás? Siempre es el problema eso. Está bien que la gente a la derecha, no, Harvard, pero la gente de izquierda, ¿no? Estás en el CIDE, ¿no? O sea, ahí que ni qué decir, no, son investigaciones. Y antes no era así, ojo. En la década del 80, cuando yo llegué, no era así. Es poco. En la década del 90, el Colegio de México, Flaxo, y el CIDE ya... Y eso fue provocado, premeditado desde arriba. Alguien estaba leyendo que le decía a López Obrador que haga algo con el Colegio de México, porque el Colegio de México era el lugar donde formaban a la burocracia intelectual del PRI. Y eso era claro, prácticamente nos dijeron en nuestra cara, ¿no? Por eso toda la gente más o menos crítica los empezaron a sacar, ¿no? Bueno, volvamos a nuestro tema. Yo ya he roto con el programa, porque siempre para guiarme a las lecturas, las reflexiones, etcétera, vuelvo al programa y
¿cómo se llama? Las dos primeras sesiones estaban dedicadas a la biografía. Y las dos segundas sesiones estaban dedicadas a la temática. Yo empecé con la temática. Bueno, empecé con la temática directamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay que saber introducir los temas, ¿no? Mi hermano escribió un artículo sobre geopolítica descolonial y postoccidental y cometió el grave error de hacerle una introducción metodológico-epistemológica, ¿no? Entonces, antes sus artículos, digamos, tenían, sin exagerar, como 3.000 vistas, algo así, ¿no? En el paso de un mes más o menos. Entonces ahora empezó con una reflexión epistemológica, o sea, ya no geopolítica o política, por decirlo. Entonces sus vistas bajaron a 700, 800. Entonces dicen, me han comentado puros intelectuales, hasta el Boaventura del Sousa le había comentado felicidades, todo eso, tu trabajo. Pero el problema no es que te comenten los intelectuales, el problema es ¿cómo se llama? La gente que efectivamente está luchando por cambiar, transformar todo eso. Entonces, esa no es la gente intelectual, por decirlo. Entonces, el problema es saber introducir los temas. Aquí es cómo cambiamos la perspectiva de tal modo que la forma de problematización de nuestros problemas sea la más acorde. O sea, ya sabemos que la tematización académica normal no funciona. Ya sabemos eso. Eso está bien para la academia, está bien para la academia, pero el problema no es transformar la academia, el problema es cómo transformamos la realidad, ¿no? Entonces, no solo en el ámbito académico o teórico o político, sino hasta en el ámbito de la vida cotidiana. Es un poco lo que se deduce de la obra de Benjamin. Él dice, en los actos, a veces pareciera que en los actos más insignificantes, rústicos y hasta ridículos es donde se definen las grandes transformaciones. Y no así en los actos grandes, por decirlo, sino pareciera que, así digamos, lo duro se define en esos actos que normalmente nosotros desdeñamos y o despreciamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos el ojo para eso? ¿No? Para devolverle la dignidad a lo que siempre hemos despreciado y que tal vez sea fundamental para lograr cualquier tipo de transformación. ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? ¿Sí? Pongo un ejemplo así a la rápida. Siempre hemos despreciado a los pueblos originarios, ¿no? Digamos, es el sinónimo de lo rústico, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo? A su forma de alimentación, hasta su forma de vestir, su forma del lenguaje inclusive. Entonces, ¿cómo desarrollamos ahora conceptos y categorías que nos permitan devolverle la dignidad a eso? De tal modo que con eso podamos producir las grandes transformaciones. Entonces necesitamos otro tipo de perspectiva, ¿no? Aquí dice Benjamin visión, pero vamos a cambiar eso. Digamos, el campo de la estética. Bueno, es de la visión, pues. Pero la música, por ejemplo, es sonora, ¿no ve? Y las palabras y la poesía es sonora. Aunque uno lea una poesía de algún modo, hay una sonoridad que está rondando por ahí, en el tipo de métrica que hay en la poesía, ¿no? Y ni duda cabe que en los tiempos de Benjamin, antes de la Segunda Guerra Mundial, las obras de arte tenían, digamos, lo que él llama aura, ¿no? Pero ahora está difícil que hayan obras de arte que tengan eso que tenían antes, por decirse, un profundo compromiso político y existencial con la realidad. Ahora es un compromiso con los intereses egoístas, egocéntricos y escuetos, ¿no? Entonces, por eso el problema es siempre cómo introducimos. Entonces, por eso hice el cambio a la introducción temática en vez de la introducción biográfica. Entonces, yo voy a intentar terminar ahora la introducción temática. No creo, pero voy a intentar.
para a partir de la siguiente sesión dedicarme a la biográfica. Entonces van a ver, está interesantísima la Biblia. Entonces, tú has traído el libro de Bruno Tackel, ¿no? El de Benjamin. No, pero hasta, o sea, bueno, ese libro, él lo encontró en la biblioteca, ¿no ve? Bueno, esto lo pueden pedir en la biblioteca, todo eso. Digamos, en lengua hispana está bien. Creo que es francés, Bruno Tackel, creo, no estoy seguro. O alemán, algo así, ¿no? A francés, ¿no? Después de un tal Jennings, ese está en inglés. De ese también yo me voy a servir. Así, Michael Jennings and Alan Howard, Walter Benjamin. Está en inglés, algunas veces lo voy a traer para comentar eso, y está bien, es una investigación mucho más exhaustiva, pero las dos introducciones cojean de la pata que yo siempre digo, son bien seculares. Entonces, al ser secular ya es un gran hándicap, ¿no? Y paralelamente lo pueden conseguir, lo más probable es que esté en PDF, la historia de una amistad de Gerson Scholl, ¿no? Entonces él se va a la parte más subjetiva de ¿cómo se llama? Benjamin, digamos, a la parte íntima, amistosa, todo eso. Se nota el gran cariño que hay, ¿no? Entonces suelta detalles que habitualmente el resto de la gente no suelta. Entonces él ve de que lo que ha publicado en ese libro, más la correspondencia, ¿no? Está la correspondencia de Gerson Scholl y Walter Benjamin, no fue suficiente. Entonces, en estos libritos, aquí hay un misterio en el mundo y todo es cábala. Hay 2 entrevistas, están muy buenas. Entonces, suelta bastantes detalles que no había expuesto antes, porque él empieza a leer cualquier cantidad de trabajos sobre Benjamin y dice, entonces se pone a intentar aclarar. Aquí es donde publica ya artículos sobre Benjamin. Y digamos es casi lo último, los nombres secretos de Walter Benjamin, ¿no? Está ya bien. Entonces yo me voy a basar en ellos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿El texto de Benjamin lo recomienda? No lo recuerdo. Para alguien que no tiene la más remota idea de Benjamin, bueno, está bien, ¿no? Y lo he leído. O sea, yo rápido, este servidor tiene poca paciencia, ¿no? Entonces, pero bueno, en Gedisa está cortito, más o menos, ¿no? O sea, para quien no tiene ningún tipo de información, bueno, está bien, digamos, para acercarse a todo eso. Pero para quien quiere meterse así a fondo, lo que recomiendo personalmente es eso, ¿no? Y digamos de lo que hay en español. Ahora, es posible que en alemán haya más, ¿no? Tesis doctorales debe haber cualquier cantidad, así como de Marx, ¿no? O sea, hay tesis doctorales de Marx de el colegio en el cual estudiaba, ¿no? Son los compañeros de Marx, por decir, o los profesores de Marx. Hay tesis doctorales, así chonchononotas, o sea, muy bien, entonces, documentadas. Entonces, yo supongo que también de Benjamin hay algo así. Entonces, yo estoy ¿cómo se llama? En español, es lo que hay, es lo que estoy documentando. El de Bruno Tackel se me hizo el más comprensivo, digamos, de lo que hay en español. Y en inglés, este último de Jennings está publicado el 17, o sea, es más o menos el último. Está bien. Y no está muy caro el de Jennings, me salió como $19.90, ¿no? Entonces, como Amazon hay en México, entonces yo creo que los que leen en inglés pueden meter al libro ¿no? Y ahora siempre todo depende de la perspectiva que uno le da al trabajo, a la investigación. Entonces, en este caso, el tipo de perspectiva que os estoy dando, digamos, lo más útil es lo de Scholl, este servidor, ¿no? Pero, bueno, he leído varias biografías de gente contemporánea de Benjamin, entonces puede ser una reconstrucción, más o menos, con respecto, ¿no?
Pues de esa época, de los judíos alemanes de esa época, a mi juicio, el mejor contexto que da es Elías Canetti. Tiene 3 libros autobiográficos al respecto. Después la biografía de, ¿cómo se llama? Ernst Bloch, la biografía de Lukács, ¿no? La biografía de Weber, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, uno lee esas biografías y automáticamente tiene el contexto, ¿no? Gracias al cual, digamos, puede entender un poco este tipo de especificidades. ¿Está bien? Entonces, dice Scholem que Benjamín era enemigo de las biografías, ¿no? Que, digamos, como muchos pensadores piensan que la vida del pensador está expuesta en su obra, ¿no? Y en el eminente sentido de la palabra eso es cierto, porque su vida, lo que ellos han pensado, está en sus obras. Eso es cierto, ¿no? Y ellos, bueno, conocen su vida, han vivido su vida, etcétera, pero nosotros no, especialmente cuando no solamente son generaciones distintas, sino también culturas distintas, ¿no? O sea, históricamente estamos en el siglo XXI, por decir, pero culturalmente, entonces, esas distancias hay que saber salvarlas. Entonces, lo que nos ayuda es saberlas, conocer las biografías, ¿no? Entonces, a este servidor le ha funcionado muy bien. Cuando uno conoce la vida, sabe qué estaba pensando el autor, entonces puede interpretar. De lo contrario, está difícil. ¿Está bien, compañeros? Bueno. Entonces, voy a hacer yo algunos comentarios de el modo como este librito, Todo es Cábala, de Scholem. Entonces, en esta larga entrevista que le hacen sobre hay cosas interesantes ahí de las que uno puede ir entendiendo y el porqué de este tipo de especificidad. Una de ellas, ¿no? El judaísmo anterior a la Segunda Guerra Mundial no es igual al que estamos viviendo ahora, es muy, muy distinto. O sea, no se puede identificar, digamos, uno con otro, ¿no? Entonces, el entrevistador le hace varias preguntas. Por ejemplo, dice: cuando conocí personalmente a Benjamín en el verano de 1915, nos unió el común interés en tratar de filosofía. Entonces, Benjamín ya era filósofo y Scholem estaba ingresando a la universidad. Entonces se lo presentan, bueno, se conocen y Scholem inmediatamente se da cuenta. Él cuenta varios detalles, ¿no? Que lo conoció. Bueno, el sionismo del cual está hablando Scholem no tiene nada que ver con el sionismo sionista, por decir, el sionismo sionista, para distinguir el de ahora, el del gobierno de Israel. Algo completamente distinto. En esa época, a principios del siglo XX, estaban discutiendo los contenidos posibles de lo que podría ser la posibilidad de Israel como país. O sea, no existía, ¿no? Entonces había una gran discusión, ¿no?, al respecto. ¿Cómo podría ser? ¿Qué debería ser? Entonces, en general, se reunían en torno de, digamos, grupos de discusión sionista. Y él mismo dice, ¿no? O sea, no era una homogeneidad, era algo muy variado, ¿sí?, con todo tipo de gente, por decir. Desde sionistas pro-nazis, por decir, hasta los más hasídicos, por decir, o sea, los más ortodoxos, los más creyentes, o sea, un abanico ahí muy, ¿no? Entonces, él cuenta que en una de esas reuniones, él conoció a Benjamín, lo vio, digamos, en lo que está aquí abajo, ¿cómo se llama? El atrio, no es el atrio, el paraninfo, tampoco es el paraninfo, el aula magna, ¿no? Entonces lo conoció ahí, y entonces la gente hablaba y de pronto habló Benjamín y le impactó el modo como hablaba Benjamín, ¿no? Entonces dije, no, este tipo está interesante, ¿no? O sea, le causó una muy buena impresión. Y después de eso, en una reunión ya los presentaron formalmente y ahí Scholem se convenció de la estatura intelectual y en parte moral
¿no? Porque, digamos, uno busca, especialmente el joven, busca en los mayores integridad. ¿Se entiende la palabra integridad, no? O sea, que hay una consecuencia entre lo que dice y hace, piensa y habla, etcétera, ¿no? Se busca mínimamente esa integridad. Entonces, él vio eso y dijo, no, yo me meto con este tipo. Entonces, además de que Scholem empezaba a ingresar a la universidad y tenía preocupaciones filosóficas. O sea, él empezó estudiando matemáticas. Parece un detalle menor, pero no es un dato. Por eso voy nombrando yo este tipo de, ¿cómo se llama?, detalles, ¿no? La de Bloch, Benjamin, Scholem es una generación que se está enfrentando al fenómeno de la Haskalah. El fenómeno de la Haskalah es el fenómeno de la ilustración de los judíos. El fenómeno de la ilustración de los judíos es el fenómeno de la modernización. De la modernización quiere decir aquí, olvídense de toda la espiritualidad o religiosidad judía, eso es, digamos, superchería, ¿no? O folclore, por decir, ¿no? Entonces, trayéndolo acá, los pueblos originarios, no, esos son animistas, no, olvídense de eso. Ser mexicano no es eso, eso ya es superado, estamos en la edad de la razón. Entonces, ellos se enfrentan generacionalmente a ese problema, ¿no? Y es una generación grande, importante. Por eso es que mucha gente, especialmente de Europa del Este, se van a Occidente, Alemania, Inglaterra, Francia, a ilustrarse, o sea, a modernizarse, pues. Mucha gente, ¿no? Parte de esos lugares, ¿no? Y muchos se secularizan, o sea, creen que ser moderno o ser humano es ser racional, ¿no? Ser moderno y olvidarse de la tradición. Entonces, ellos se están enfrentando a esa contradicción, ¿no? Entonces, digamos, para ser humano hay que ser moderno, listo, ¿no? Digamos, la hasídica es una humanidad inferior. Entonces, dicho aquí en lenguaje actual sería, para ser humano hay que dejar de ser Celtal, Tojolabal, Chontal, ¿no? Hay que dejar de hacer eso, ¿no? Porque eso es la infancia, la adolescencia, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Y estamos más o menos en esa contradicción. Entonces, Scholem intuye desde el principio que hay algo radicalmente consistente, espiritualmente hablando, en la tradición judía, en este caso en la mística, de la cual se puede aprender mucho para una renovación de lo que podría ser el pueblo de Israel. Pero él no quiere hacerlo como creyente, él quiere hacerlo objetivamente, por eso estudia matemáticas. En el caso de Scholem, en el caso de Benjamin y de Bloch es similar, por eso estudia filosofía. O sea, no es nomás decir, el pueblo, los pueblos originarios, no, a ver, ¿qué consiste eso? ¿Dónde está el argumento? En este caso, ¿dónde está lo filosófico? ¿Se entiende eso? O sea, por eso estudian todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, él dice, no, aquí la ciencia es la matemática, por eso empieza estudiando matemática, pero tiene preocupaciones filosóficas. Y al final se titula como filósofo, pero empieza estudiando matemática. Entonces tiene en parte el espíritu positivo. Y en las discusiones que va a tener con Benjamin, especialmente a partir de la historia, está muy bueno eso. Va a haber la posibilidad de un gran diálogo al respecto, porque no solo Benjamin, sino también Scholem conocen el espíritu positivista de la ciencia moderna. Y porque lo conocen, pueden ubicar sus limitaciones y separarse o desprenderse del espíritu positivo de las ciencias modernas, empezando por las naturales. ¿Se entiende esto? ¿No? O sea, no es una mera ocurrencia, por decir, ¿no? Entonces, él dice, yo quiero conocer todo el movimiento místico, pero no como los creyentes, no, sino de modo objetivo. Entonces, por eso empieza con
con la matemática. En el caso de Benjamin, ¿no? Pues estudia filosofía, ¿no? Y hay muchos rasgos kantianos en su pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y ese es un contexto en el cual está surgiendo el neocantismo, ¿no? O sea, no es una discusión con Kant a partir de la crítica de la razón práctica, sino a partir de la crítica de la razón pura. Es una creencia en la razón, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, dice, nos unió el común interés en tratar de filosofía. Y la temática, dice, era la renovación del judaísmo dentro del movimiento sionista, ¿no? Entonces, él dice, entre Benjamin y mi persona, o sea, Scholem, del principio nos dimos cuenta de que querer ser judío como cualquier otro pueblo más, ¿no? O sea, eso era una estupidez, por decirlo. O sea, digamos, renegar, olvidar, abandonar la tradición, o sea, la historia, la cultura. Porque gracias a eso éramos lo que éramos. Pues, ¿cómo dejar eso? ¿Cómo abandonar? O sea, en el caso de los mexicanos. O sea, ¿qué es aquello? O sea, vuelvo siempre a la pregunta, voy a volver a la pregunta, ¿no? Cámbiele al andino, entonces estoy pensando en lo mío. ¿No? O sea, ¿qué es aquello que hace que el mexicano sea mexicano? Sí, es la pregunta. Volver una y otra vez, volver una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace la pregunta? Porque ellos están viviendo momentos en los cuales la gente, en el caso de sus padres, ¿no? De ahí viene la noción de pequebú, pequeña burguesía. Formalmente son burguesía, o sea, tienen dinero, tienen propiedad privada de los medios de producción, o sea, fábricas, ese tipo de cosas, formalmente. Pero en su modo de ser, no son burgueses, ¿no? Son pequeños burgueses, o sea, son burgueses a medias, o son burgueses acomplejados, o son burgueses aprendices, ¿no? Entonces, quieren negar lo judío, pero les revolta por decir que lo judío. En el caso de, por ejemplo, cuenta Scholem los nombres secretos de Walter Benjamin, ¿no? Cuando lo bautizan y le ponen el nombre, ¿no? Entonces sus padres ya están en pleno proceso de secularización y han renegado de la tradición, por decir. Entonces por eso le ponen a su hijo el nombre de Walter. Pero, ¿no? Cuando le inscriben, por si acaso, ahí ponen una adenda, un añadido de, en el caso de que él quiera retornar a lo judío o volverse judío, o para que no se olvide de su tradición, le vamos a poner y adjudicar estos otros nombrecitos. No, que si Silao Santander. No, entonces, que cualquier judío lea eso, dice, es judío. Pero si lee Balta o Walter, no. ¿Se entiende eso? No. Por decir, digamos, no. Mi hijo se va a llamar Roberto, pero en la adenda le voy a poner Tonatiuh. ¿Sí se entiende, no? O sea, ya supuestamente ya se han convertido ya son modernos, por decir, pero no, siempre les reporta. Entonces, no solamente Benjamin Scholem, pero discute con sus padres, ¿no? Mucho de esto, así, hasta lo botan de su casa. Les dice, ustedes no quieren que yo sea judío, porque hasta de estudiar hebreo se molestan los papás. Dije, yo tuve que juntar de mi dinerito así para, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ustedes que dicen que no son judíos, los primeros dicen, haremos Pesaj, ¿no? Haremos Shabbat, ¿no? Haremos así, ¿no? O sea, les brota, por decir. Entonces, aquí le hace una pregunta: ¿qué intensidad alcanzaron las lecturas que Benjamin hizo realmente entonces en los dominios de la historia del judaísmo y la mística judía? Ya, son ya temas nuestros, ¿no? Porque nuestra hipótesis, querer leer a Benjamin, querer entender la obra de Benjamin sin esta perspectiva, condena al fracaso. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Digamos, el 80% de los textos sobre Benjamin son así, ¿no? ¿Qué dice Scholem? Las hizo durante un tiempo bajo mi influencia o por recomendación mía, sobre todo entre el 16 y el 17 y más adelante. Pero, o sea,
Benjamín estimaba mucho la amistad con Sholem, porque Sholem era una fuente de inspiración para Benjamín de las preocupaciones místicas, porque Sholem sí se había metido en serio a ese tema. Entonces, él mismo lo va a decir. Los diálogos que teníamos probablemente la transmitieron oralmente más de misticismo que sus lecturas. Porque su trabajo real de la tradición judía y de las ideas judías no fue ni especialmente detenido ni muy profundo. Mucho de todo ello le llegó oralmente. En un principio no tratábamos en absoluto de la Kabbalah. Verdaderamente al estudio del elemento propiamente místico en el judaísmo y a la Kabbalah, o sea, yo, dice Sholem, me metí el 1919. Y bueno, continuó toda su vida y cada plática que tenían giraba en torno al tema. Entonces, por eso en la vida de Benjamín hay dos fuentes de diálogo e inspiración muy fuertes que vienen por el lado amistoso. Por eso digo, compañeros, trabajen bien sus amistades. Sepan con quién se van a meter, de tal modo de que esa amistad les sirva de fuente de inspiración. Bertolt Brecht, por el lado, digamos, de la estética y el marxismo fundamentalmente, y Walter Benjamin por el lado de la mística. Le fascinaba la cuestión de lo que fuera verdaderamente el judaísmo, porque se sentía fuertemente judío. Más adelante, hasta el final de su vida, él siempre mantuvo esa perspectiva. ¿No? Ahora, eso no tiene que ver con que él sea un religioso. ¿Sí se entiende esto? De que vaya todos los viernes y sábados a la sinagoga, celebre las fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que, o sea, mantenía la perspectiva. En este caso, ¿no? Para cualquier tema, ¿cuál? Si tal o cual tipo de tema, ¿cómo podemos trabajarlo, desarrollarlo desde la perspectiva de los pueblos originales? ¿Sí se entiende? O sea, eso lo tenía muy bien arraigado. O sea, era una claridad diáfana al respecto. La perspectiva judía siempre lo afirmaba, siempre lo sostenía, nunca soltaba ello. No tenía sobre ello duda alguna. Entonces, traigo esto para mostrar de que esta perspectiva que quiero darle a la lectura no es un invento mío. Yo lo descubrí al margen y aquí está fuertemente reafirmado. Por eso me metí a la vida de Sholem, a la obra de Sholem. ¿No? Sí, siempre tuvo un fuerte sentimiento judío, hasta el final, lo que a Bertolt Brecht le molestaba mucho. Porque Bertolt Brecht no solamente era moderno, secular, sino que era marxista, pero marxista, digamos, en sentido tradicional, o sea, el marxista secular, por decir. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero, en este caso, lo que más se valora, por decir, lo que más valoraba Benjamin, es el profundo y mutuo respeto que entre Bertolt Brecht y Walter Benjamin tenían uno del otro respecto de la honestidad con la cual se trabajaban los temas. O sea, por decir, ¿no? Va a suponer, Samuel es bien tojolabal y yo soy bien moderno, ¿no? Entonces, en el sentido tradicional de la palabra, este tojolabal, está ojete, yo lo abandono, ¿no? Pero en el sentido de Sholem y Benjamin, no, bueno, él cree en eso. Bueno, yo lo admiro y lo estimo, no es cualquier tipo, yo valoro, respeto eso. Y al revés, o sea, él ve en mí así un moderno acérrimo, por decir, que no cree en nada, ¿no? Pero respeta eso. Y así, aún así pueden ser amigos. Ese tipo de amistad prácticamente se la está perdiendo. ¿Se entiende eso, compañeros? ¿No?
Y Benjamín sabía que había algo así como una animadversión mutua, correspondida, entre Bertolt Brecht y Scholem. O sea, Scholem no soportaba a Bertolt Brecht, Bertolt Brecht no soportaba a Scholem. Y por eso es que Benjamín nunca los juntaba. ¿Sí se entiende, no, compañeros? ¿No? Y mantenía esas amistades porque esas amistades, el diálogo con ellos, le permitía a Benjamín discutir los temas, ¿no? Entonces ahora lo normal es que por decir, digamos, ¿no? Ni siquiera del PRD y yo soy del PRI, por decir, no, digamos, él es del PRD, o por decir, digamos, ¿no? Él es morenista, yo también soy morenista, pero él es del Monreal y yo soy del Martí Batres y eres mi enemigo, ¿no? Digamos, a eso ha degenerado, por decir. Y eso en la política a nosotros es un handicap, en Bolivia ni que se diga. ¿Sí se entiende? En Venezuela están empezando a superar eso. ¿Se entiende eso, compañero? O sea, antes la amistad era así, pues. ¿No? Entonces, si pueden recuperar ese tipo de relaciones, van a ganar muchísimo. A veces siempre es bueno tener a alguien que nos cuestione lo que nosotros creemos que es verdad. Pregunta, el problema era para él, ¿qué debe ser en concreto el judaísmo? ¿Cómo hay que vivirlo en concreto, por decirlo de alguna manera? Entonces dice Scholem, en mi opinión, dice, lo que a Benjamín le interesaba más es que había que ponerse a investigar qué elementos del judaísmo se habían conservado vivos, o lo más vivos hasta el día de hoy. Y eso es lo que había que saber. Si se han conservado vivos hasta el día de hoy, es porque tienen consistencia de realidad. Es porque tienen consistencia de realidad, quiere decir, tienen un grado de verdad muy duro. ¿Se entiende eso? Solo lo que es verdadero permanece en el tiempo. Aunque lo estemos negando, digamos, a cada rato. Dice el entrevistador, o sea que solo cabe acercarse a su interpretación, a la de Benjamín, y su comprensión adecuada, si se reconocen ellos tales categorías judías, o sea, en la obra de Benjamín, ¿no? O sea, si uno tiene categorías judías y se aproxima a la obra de Benjamín, puede entenderlas. Eso es lo que está preguntando. Entonces dice Scholem, sí. Pienso que Benjamín tenía, por ejemplo, en sus ideas sobre la filosofía del lenguaje o sobre ética, en filosofía del lenguaje, ni qué decir, muy poderosas tendencias judías y mucha simpatía por pensamientos y argumentos judíos. ¿No? Ahora, conociendo un poco la vida de esta gente, uno puede decir lo siguiente, y esto se puede ver también bastante en la vida de Marx. Ellos tienen de judaísmo no tanto por lo que han leído, sino por lo que han vivido desde que eran niños. ¿Se entiende esto, compañeros? O sea que habían cierto tipo de temas, ¿no?, que les llegaban a ellos, no porque habían leído tal o cual tipo de autor, o porque habían ido a todo tipo de academia, sino porque existencialmente habían vivido ese tipo de contenidos. Ese es el caso de este servidor respecto del mundo andino. Lo que este servidor trae del mundo andino no es por haber leído a la revolución indianista. ¿Quién escribe? Les pregunto a ustedes, ¿no?, como si fuesen bolivianos. No. Bueno, es el intelectual indianista más reconocido ahorita. Le han hecho las obras completas en Bolivia. Ahorita me acuerdo su nombre. O por haber leído a Silvia Rivera. No, o sea, no me llegó por los textos, me llegó por la existencia. Ahí tengo, ¿no? O sea, digamos, cuando era niño, adolescente, y más o menos hasta antes de entrar a la universidad, cuando me declaré ateo,
¿no? Y después de eso, por el diálogo con los sabios, ¿no? Entonces, no es por los libros. Si en el caso de Marx, ¿no? Entonces, digamos, aquí se puede ver, el caso del Che también. En el lenguaje, digamos, andino se podría decir, han mamado cultura. ¿Sí? Han mamado cultura es han recibido la cultura a través de la madre. ¿Sí? Y la mamá de Marx era bien judía, era descendiente de tradición de rabinos, pero rabinos así muy importantes. De Benjamin igual, de Scholem igual, de Bloch igual. En quien no se nota mucho eso es en la vida de Lukács. Por eso es natural de que haya devenido hasta el final bien secular, ¿no? Ahí tengo la biografía de Adorno, ni siquiera la he ojeado, pero la de Horkheimer ni me voy a dar la molestia. Porque ya se nota, pues, ¿no? Entonces, y por eso entre ustedes tiene que haber algo similar, ¿no? Aquí también aparece, y especialmente los nombres secretos, parte de la preocupación temático, existencial de Benjamin tiene que ver con la intencionalidad o la capacidad de redimir recuerdos nuestros, o sea, en el sentido de la vida de ustedes cuando eran niños y adolescentes, que recibían como herencia de la vida de sus padres cuando eran niños y adolescentes, que recibían a su vez de la vida de sus abuelos cuando eran niños y adolescentes, y les contaban y les platicaban y les llegaron a ustedes. Hace tiempo estaba recordando una escena que me tocó vivir como hace 2 años, ¿no? Estaba en Bolivia y me llevaron a la casa de una señora así de origen indígena, anciana, unos 93, 94 años, que estamos platicando ahí con la señora, ¿no? Y de pronto la señora empieza a contar cosas, ¿no? De la costumbre dice, las costumbres, ¿no? Que digamos que tenían, empieza a contar, ¿no? Y después de contar, dijo lo siguiente, ay, así se sorprende y dice, esto que he dicho ahora, nunca lo he dicho. Y me lo contó mi abuela cuando tenía 7 años, 8 años, me acuerdo bien. Me lo contó mi abuela cuando tenía 7 años. Que dice que le contó su abuela cuando tenía ella como 10 años, algo así que le contó. Y me lo contó mi abuela. Y nunca le he dicho esto, nunca a nadie. Y ahorita me he acordado. Ese tipo de signos de la existencia que en apariencia parecen, no diré ridículos, sino no importantes, carentes de importancia, y que en última instancia son los más importantes. Entonces, ¿cómo redimimos la jerarquía existencial de esos momentos que nos atraviesan toda la subjetividad, que no son solo personales, sino son culturales, ¿no? Y que son datos de la existencia que iluminan intelectualmente el tipo de trabajo que estamos realizando en el presente? ¿Se entiende esto, compañeros? ¿No? A ver si llegamos a esta reflexión que hace entre ¿por qué la objetividad es subjetiva? Si la objetividad no es subjetiva, no es objetividad, ¿no? Y recién ahora me está cayendo el 20, porque esto es algo que Hinckelhammer viene diciendo hace tiempo. La objetividad de las ciencias sociales, empírico-neopositivistas, no es objetiva, porque no tiene subjetividad. Porque la objetividad, si es objetiva, es porque es subjetiva. Eso viene diciendo hace tiempo. Pero él lo dice, pero nunca lo desarrolla. Y ahora parece que vamos a poder desarrollar eso en el diálogo con lo que sea la historia, ¿no? Es un poco lo que decíamos a partir de Hegel y después de eso de Marx, ¿no?
Las subjetividades son las que producen tal o cual tipo de objetividad. Y si existen objetivamente es porque hay una subjetividad que la ha producido. Y si la podemos comprender es porque en la objetividad está contenida esa subjetividad que puede traducirla en conocimiento objetivo. ¿Sí entienden? Y por eso vamos a entender por qué cuando los problemas existenciales en el sentido cultural y político son realmente problemas en el sentido de que afectan a la existencia, lo primero que hacen es cuestionar el tipo de conocimiento con el cual nos relacionamos o no con este tipo de conocimientos, ¿no? Y por eso deviene en una reflexión epistemológica de este primer nivel. Pregunta el entrevistador: ¿cree usted que ciertas categorías intelectuales judías siguieron siempre ejerciendo poderosa influencia en él y que continúan fundamentalmente presentes incluso en sus escritos tardíos, en los que llamaríamos de inspiración marxista? Dice Scholem: sí. Y lo formularía así: a Benjamín le gustaba mucho emplear categorías teológicas judías en la forma en que las halló en escritos filosóficos judíos, como por ejemplo en los de Franz Rosenzweig. Tales categorías, por ejemplo, las categorías e ideas que tanto empleó al principio: revelación, redención, mesianismo. Entonces, para poder entender la idea de tiempo histórico en el sentido mesiánico, ¿no?, hay que entender qué entiende por mesianismo la tradición judía, ¿no? Entonces, hasta ahora yo no conozco un trabajo al respecto. Ahora, ¿dónde está eso? Decir está en Scholem es una forma de decir. ¿Dónde está? Es en Shabbatai Shevi. Es un libro de cerca de 1000 páginas. A ver si un día lo traigo. Ahí está el caldo de cultivo en el cual ha producido el contenido del concepto de lo que significa la especificidad de la idea mesiánica en el judaísmo. Y de ahí, bueno, que es profundamente mística, y de ahí, ¿no?, vía Scholem toma Benjamín y lo desarrolla. Entonces, yo no tengo eso, no entiendo. Entonces, lo normal, como hace el italiano, ¿cómo se llama? El Agamben, ¿no?, es traducir o interpretar el contenido de esta palabra desde la perspectiva cristiana. Y eso es un autogol, ¿no? Tales categorías, por ejemplo, ¿no?, revelación, redención, mesianismo, fueron desarrollándose a lo largo de su propia evolución. Dice Stefan Moses y Scholem de que el concepto o categoría de revelación estuvo en sus escritos juveniles, pero que las categorías de redención y mesianismo las mantuvo hasta el final de su vida, ¿no? En el libro de los pasajes el concepto de redención es fundamental, y este servidor está trabajando mucho esto, el concepto de redención. Es un poco lo que está diciendo. A la filosofía de la liberación le falta el momento de la redención. Entonces van a ver, eso es fundamental. Y eso tiene que ver con una reflexión relativa a lo que sea la historia, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del semestre pasado la reflexión que sobre la filosofía de la historia hicimos? Tú no estabas, ¿no? Entonces, cuando aterrizamos la especificidad de lo que significa la historia, ustedes van a ver ahí, ¿no?, sin una asunción plena del pasado, pero no es cualquier pasado. Sin una asunción plena del pasado, no redimimos el presente. Y si no redimimos el presente, seguimos atrapados al interior del tiempo histórico lineal. Listo, no hay de otra. ¿No? Entonces, eso es fundamental. Ahora, Benjamín, dice Scholem, lo toma de Rosenzweig. Y Stefan Moses, que hizo una biografía de las pocas que conozco de Rosenzweig, dice lo mismo.
¿no? Entonces, este servidor ha leído a Rosenzweig hace algunos años, y ahí es donde me anoticié, digamos, de la idea de redención. Benjamin lo desarrolla en una perspectiva, este servidor lo va a desarrollar en otra perspectiva. No una perspectiva estrictamente judía, sino en la que nos atañe a nosotros respecto a los pueblos originarios. ¿No? ¿Sí se entiende esto, compañeros? ¿No? Y la idea de mesianismo, bueno, hasta antes de su muerte, o sea, le ha perseguido todo el tiempo, ¿no? Ahora, ¿de dónde toma siempre la idea, ¿no? Y, digamos, un punto de quiebre a partir del cual se puede distinguir el mesianismo en el ámbito cristiano y en el ámbito judío es que en el ámbito cristiano es un individuo, es un tipo, es una persona, y en el ámbito judío es un pueblo, ¿no? Pues digamos, una primera forma de, cuando se habla del Mesías, es como decir de el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo no es un tipo, no es una persona, ¿no? Entonces, el Mesías es un pueblo en el contexto judío, y en el contexto cristiano, pues el Mesías es Jesucristo, por decir, ¿no? Ahí no hay pierde, todo el mundo dice eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo saldamos esta contradicción? Más adelante voy a mostrar cómo este servidor está, ¿cómo se llama?, enfrentando y yo superando el problema. ¿Está bien? O sea, bueno, yo no he escuchado a nadie hablar en ese sentido. Bueno, el servidor está arriesgándose a soltar estas barbaridades, por decirlo, pero pensando desde la perspectiva nuestra. Para terminar, aquí está. Y es, digamos, un poco la pertinencia de la reconstrucción de la vida de Benjamin. Dice la pregunta, en el caso de Benjamin, se podría decir que extrapoló aquellas experiencias y las vio sobre el trasfondo de la evolución global de la burguesía de la época. Aquí es la República del Weimar, ¿no? En la biografía de Bloch ha explicado bien esto, ¿no? Que la República del Weimar es este periodo político y económico, pero fundamentalmente político, que hay entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nazismo, ¿no? Digamos entre el 18-20 y el 30-33. Esa es la República del Weimar, ¿no? Es ¿cómo se llama?, el periodo en el cual la economía alemana estaba por el piso, pero por los suelos, una inflación, no había trabajo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a desarrollar y a sembrar y a cosechar, digamos, todo tipo de conflictos que ha tenido Alemania y que han tenido un tipo de resolución, digamos, en la Alemania nazi, que han desembocado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, conocer esa época es fundamental, ¿no? O sea, no es una crisis solo económica y política, es también cultural y existencial, ¿no? En los momentos de crisis afloran los demonios, y en ese momento de crisis es donde aflora el racismo que estaba, digamos, subrepticio desde hace largo tiempo en Europa y en este caso en Alemania. Se aflora eso fuerte, ¿no? Y llega a la filosofía. Acaba de salir un libro de Fey, creo que es Jean-Pierre Fey, por Trotta. Entonces, la hipótesis de él es la siguiente, está en el título, ¿no? No, pero no es Trotta, es acá. ¿Cómo el nazismo llegó a la filosofía vía Heidegger? Pues ahora que lo voy a revisar eso, ¿no? En parte creo que tiene razón. Entonces, quien no tiene ese trasfondo histórico, ¿no?, especialmente en Alemania, cuando quiere trabajar este tipo de pensamiento, no entiende qué es aquello que se está discutiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas que están presupuestos, por eso hay que tenerlos bien claros y presentes. Dice, así lo hizo, ahora está hablando Scholem, especialmente después. El shock original en estos problemas, no hay duda de que lo recibió cuando se hundió el estado de cosas burgués
en los años de la inflación alemana, especialmente entre 1920 y 1923. Por decir, a ver, aquí lo de tortilla, vamos a suponer que hoy cuesta 20 pesos, mañana cuesta 30, pasado cuesta 50, el fin de semana 100 pesos, la siguiente semana 200 pesos, en septiembre está en 300 pesos, en octubre en 500 pesos y así, ¿no? Y el resto, ni que se diga, ¿no? Este servidor ha vivido así una inflación de esa naturaleza, por eso entiende lo que significa eso. Si es un proceso de pauperización, no, pero sí, es increíble, ¿no? Por decir, digamos, cuates, ¿no? X cuates, o sea, es que no te nombro para que no te llegue, por decirla, que dicen allá, para que no te llegue la maldición, ¿no? X cuate, ¿no? Que era pues, bien arrogante, ¿sí, no? Siempre andaba disparando los cuates, ¿no? Y de pronto llega todo eso y al final está en harapos pidiendo, hermanito, ¿me puedes prestar 10 pesitos, por favor? Así, ese tipo de cosas, ¿no? Que no solamente les toca, les impacta, les golpea a los demás, sino hasta uno mismo. Lean la jornada de hoy, el artículo de Steinleger. Está hablando sobre Argentina. Es el caso de los alumnos de una maestra, ¿no? Que votaron por los Kirchner, después de eso votaron contra los Kirchner, votaron por Macri, después de eso cómo se les deterioró la vida y ahora por qué van a votar por los Fernández. Eso por ejemplo es ilustrativo, ¿no? Y cómo eso afecta la existencia, ¿no? Puede llegar a una obra, ¿no? Y a partir de eso generar otro tipo de perspectiva. Ahora, yo no sé, porque hay cosas que son culturales, ¿no? Hay problemas que nos atañen a todos, que cierto tipo de pueblos los enfrentan teórica y cognitivamente de modo abierto. Pero hay pueblos que cuando se enfrentan a problemas, los ocultan. Producen tabúes, ¿no? Va a suponer, en una familia X, ¿no? Alguien robó y lo pescaron. Lo primero que dicen, no digan nada. Lo han sacado de la policía, todos se lo han dado. No digan nada, se hace un tabú. Sí, nunca se pregunta por qué ha robado, si va a volver a qué. No, nada. Simplemente declarar tabú. Estoy dando tiro por elevación. ¿Se entiende, compañeros? Si hay cosas culturales. Mujica decía, sí, es Mujica, hace poco en una entrevista que le hacen a propósito de lo que acaba de pasar en Argentina. Dice, hay una gran diferencia entre los argentinos y los uruguayos cuando discutimos de política, ¿no? Dice, la diferencia está, bueno, hay cualquier cantidad de peronistas, pero peronistas de todo tipo. Dice, es que cuando discuten los argentinos, ya olvídate, son enemigos de por vida, nunca más se van a reconciliar. En cambio, entre los uruguayos, cuando discutimos, así lleguemos, hasta antes de los golpes, después de eso podemos sentarnos y llegar a un acuerdo. O sea, hay cosas culturales, ¿no? Entonces, el modo de la ASU y ese tipo de cosas, bueno, este servidor escribió una crítica de la Revolución Boliviana en la cual trató de sacar todo eso. Pero en México no se ha escrito una crítica de la Revolución Mexicana. Así que arroje todo eso, ¿no? El de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, es apenas una introducción a eso, ¿no? Es algo que hay que hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo? Cuando realmente se quieren superar los problemas, ¿cómo enfrentamos los problemas? Sin que ello devenga en una guerra civil, por decirlo. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y aquí, digamos, el problema en última instancia es eso, ¿no? ¿Cómo enfrentamos los problemas más duros de tal modo de que no nos autodestruyamos, pues, sino de que podamos superarlo racionalmente, humanamente, en el mejor sentido de la palabra, y sigamos siendo hermanos? ¿Sí se entiende, compañeros? Sí.
¿O estoy hablando algo fuera de...? No. Eso es lo que está detrás. Porque hay todo tipo de judaísmo. Están discutiendo. Dice, la importancia de aquellos acontecimientos para quienes los vivimos apenas puede ser captada, ni por aproximación, por la generación actual. Aquí es tiro por elevación a la generación de Habermas. Por eso Habermas deviene, su obra deviene ingenua. Él conoce un poco esto. Me da gusto cuando se matan de risa. Yo ya les he perdido respeto a todos estos. A todas estas vacas sagradas. A todos les he perdido el respeto. ¿No? Me han invitado de la UAM Azcapotzalco a que les dé una conferencia sobre el Marx de Habermas para noviembre. Le voy a dar una soberana arrastrada a Habermas. Ahora con el Marx que tenemos, ni que se diga, ¿no? Dice, aquel modo de hundirse en esos años las relaciones humanas y sociales. ¿No? En las grandes crisis, así como lo humano se hunde, degenera. El que era gran cuate, así el que la chava que era así carnal, y de pronto, ¿no? ¿Cómo superamos eso humanamente sin que nos degrade eso? O sea, quien no ha vivido eso no entiende la obra de esta gente. O sea, lo que están discutiendo son problemas radicalmente humanos. Y no son los problemitas de, por ejemplo, Hilary Putnam, ¿no? Cuando, y argentinos, carajo, ¿no? Este libro de Levinas, bueno, es una colección de textos autobiográficos de Levinas. Tiene varias ediciones. Entonces, hay una edición argentina y le invitan a Hilary Putnam para que para que haga el prólogo. Y él escribe, porque Putnam es judío, pero no es este tipo de judíos. Eso es un judío gringo, a la Trump. ¿Se acuerdan, no? Ayer o antes de ayer Trump dijo: los judíos que votan por los demócratas, los judíos americanos que votan por los demócratas o son ignorantes o son imbéciles. Eso digo. O sea, ha insultado a media comunidad judía norteamericana. Y esta mañana un judío norteamericano, obviamente tiene que ser republicano, dijo: el pueblo de Israel nunca tuvo a un presidente tan bueno como Trump, a un presidente norteamericano tan bueno como Trump con los judíos, ¿no? Y entonces inmediatamente responde Donald Trump y dice: ese judío es sabio. Entonces dice, aquel modo de hundirse en esos años las relaciones humanas y sociales. Y hay 3 puntos suspensivos. Entonces es como está sugiriendo, ¿no? Aquel modo de hundirse en esos años de las relaciones humanas y sociales. Eso quiere decir, él está recordando eso. O sea, esto es de fines de los 70, principios de los 80, esta entrevista. Pues cuando estás recordando eso, ¿no? Ese pasado sigue. O sea, no es pasado, ¿no? Sigue. Y por eso le hace, ¿cómo se llama? Le mueve pues la existencia. Entonces dice, quien no lo vivió apenas puede entenderlo. Entonces, lo que nos permite ayudar a entender algo de esto es la literatura, ¿no? De ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Las obras de Dostoyevsky, ¿no? Que tratan de situaciones similares más o menos, ¿no? Donde se degrada, cómo se degrada la humanidad por causa de las necesidades, ese tipo de cosas. Eso nos puede ayudar a entender más o menos. Pero en otros casos basta irse a la ciencia, pues.
¿no? Ya, o sea, no estamos la literatura, basta irse ahí, ya, entonces uno empieza así a entender todo eso, por qué esta gente actúa como actúa, vive como vive, por qué piensa lo que piensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, este servidor siempre decía, ¿no? El conocimiento, antes de ser conocimiento, tiene que ser sentimiento, ¿no ve? Esto viene de Hegel y también lo dejó ya Marx. Pero aparece el ego y nos hace el giro. Dice, en otros pueblos, antes de ser sentimiento, ha sido sufrimiento. Está más duro, ¿no ve? No, ahora ya estamos un poco mejor. Bueno, es sentimiento, pero primero fue sufrimiento. Y no fue 10, 20 años, fueron siglos. ¿No? Eso fue sufrimiento. Eso. ¿No? Ahora, ¿cómo eso le vamos al ámbito del concepto? Quien no lo vivió apenas puede entenderlo. Entonces, si no hemos vivido, hay que hacer el esfuerzo de intentar entender eso. Y después le pregunta sobre Marx. Entonces dice, Scholle, ¿no? Le aseguro que leyó de El Capital fundamentalmente lo que han leído todos los intelectuales y lo que relativamente menos tiene que ver con el aspecto económico del marxismo, o sea, el famosísimo capítulo tan especial por todos los conceptos, sobre todo el carácter fetichista de la mercancía. En la, ¿cómo se llama? En el librito Historia de una amistad, ahí dice Scholle de que era El Capital el libro de cabecera, pero especialmente esos textos. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es el secreto? El misterio que está detrás de la mercancía, ¿no? O sea, un poco lo que decimos, ¿no? Aquí el problema son los misterios que están escondidos en el mero aparecer. Eso quiere decir. Entonces, eso es lo que le impactaba y le interesaba, ¿no? Entonces, en el aparecer de la realidad, en cuanto ella se nos aparece ante nosotros, ¿qué misterios están escondidos? Ese es el problema. Y que no lo podemos descifrar a simple vista. Ese es el problema. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, ¿cómo construimos conceptos y categorías para eso? Entonces, dialogamos con Benjamin para apropiarnos de eso. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No? Y no recuerdo si es aquí o en otro libro, dice, el marxismo como marxismo nunca le interesó, o sea, la filosofía marxista no, lo que le interesaba era la acción, pero la acción no en cuanto política, sino en cuanto que el marxismo lo que se propone es transformar la realidad, no solamente conocerla, no solamente describirla, sino transformar. Eso es lo que le interesaba, digamos, en grado sumo. Ese es el capítulo que con mucho y con mayor impresión ha hecho sobre los intelectuales y el que les ha llevado a convertirse al modo marxista de ver las cosas. Las analogías que en él encuentra Marx entre la mercancía y el fetiche, y lo que allí dice sobre estas analogías, es un curso de ideas que encontramos una y otra vez en Benjamin y que muestra que había digerido aquel capítulo. Sí se entiende ahora, había digerido el capítulo, ¿no? Es un poco lo que decimos, ¿no? El problema no es leer, el problema es cómo trabajo yo con los textos. Entonces vuelvo una y otra vez, vuelvo una y otra vez, vuelvo una y otra vez, en parte para saber lo que Marx está queriendo decir. El problema es, ¿me sirve o no eso para conocer lo que quiero conocer? ¿Sí se entiende? Entonces, si no me sirve, se abandona. Entonces, si me sirve, veo en qué medida él me puede servir o no. A eso le llama digerir un texto. Y voy a decir ahora una barbaridad. Tiro por elevación. Ya no hablo de los maestros. O sea, no los nombro, pero es tiro por elevación. Uno siempre pregunta a los maestros que cómo trabajan, ¿no? Entonces un maestro me decía, yo agarro los libros y los trato como herramientas. Las exprimo todo lo que puedo y ya, pues de eso sigo adelante.
Benjamín no es de esos. Benjamín es de los que vamos a ver varias veces en los textos cuando leamos. Es la reflexión relativa al lenguaje. Cuando él reflexiona en torno de cómo es que podemos relacionarnos con la realidad como si fuese un gran libro, ¿no? Entonces dice, cuando dice Sholem, ¿no? Y también dice Moses, cuando habla del gran libro, está hablando de los libros sagrados. En este caso está hablando de la Torah, ¿no? Entonces, esta es la reflexión de este servidor. Yo puedo tratar a la Torah como un objeto. O sea, uno tiene una Biblia, por ejemplo, ¿no? Está ahí como un objeto, ¿no? Y en parte lo es, pues. Eso es algo físico, ¿no? Pero, ¿cuándo deja de ser un mero objeto? Cuando yo me relaciono con el contenido que está en ese libro a la altura del contenido de ese libro. Esto es cuando trato al libro ya no como un mero objeto, sino cuando trato al libro o cuando al libro le devuelvo la dignidad contenida en el trabajo que desarrolló y desplegó quien escribió ese libro. Entonces el libro ya no es un mero objeto, el libro se convierte en sujeto, pero no por su carácter cósico, sino por el tipo de contenido que tiene el libro. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, compañeros? Entonces, cuando me relaciono con el libro de ese modo, el libro se me abre, el libro me habla, me transmite sus misterios y sus secretos. Pero cuando no, a lo máximo a lo cual puedo llegar yo arribar es a una lectura descriptiva del primer nivel, en el cual siempre, hablando de los niveles de, ¿cómo se llama?, de comprensión de lo que sea la lectura de la realidad, hemos dicho, la mera descripción, ¿no? El peshat. Se quedan en el peshat, se quedan en la mera descripción de lo que es y que aparece ante la realidad, pero de ahí nunca se elevan, ni a la leche ni a la miel, y por eso jamás llegan al sol, nunca llegan al misterio, nunca llegan al vino. ¿Se entiende, compañeros? ¿Ven? Estamos cosechando ahora, ¿no? Y esto me ha pasado, ¿no? Así, cuando uno se relaciona con el texto no como un objeto, sino que hace una conexión con el tipo de trabajo, o sea, con el tipo de dignidad, con el tipo de subjetividad. Esto nos apareció cuando trabajábamos los Grundris, cuando recordábamos la vida contenida en toda la obra de Marx, ¿no? Que no solamente la vida de Marx, sino la vida de su familia, incluyendo la de su empleada. Entonces es un sacrificio total. Si el texto se abre, nos habla y nos comunica sus misterios. Es el tipo de relación que empieza a entablar. Ven, fíjense, ven. Entonces, por eso dice, ¿no? O sea, le da tanto valor, tanto respeto. O sea, él sabe que ahí no está cualquier charuchada. Es como sería en mexicano, cualquier charuchada, cualquier. A ver, ¿qué? Mexicano, sabrito de guerra, ¿cuál sería la palabra? ¿Ah? No, hacía más. Actualidad. ¿Ah? Bueno, lo que se me ocurre sería, no es cualquier chingaderita. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está. Estoy empezando a hablar mejor que ustedes. ¿Qué pasó? Sino que hay ahí algo sustancioso. O sea, fíjense, después de más de 40 años, ¿no? O sea, Marx va concentrando en ese capitulito algo que iba a desarrollarlo después, ahí, y le doy toda esa dignidad. El texto se me abre. Entonces, ya no puedo pasármelo así, no leyendo libros. Ahí se me pasan cualquier cantidad de detalles fundamentales.
cuando le doy toda la atención, leo una línea y me quedo a meditar. ¿Qué está contenida en esa línea? O en el párrafo, o en la oración, ¿qué está contenido? ¿Qué es aquello que está queriendo decir? ¿No? ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces el libro ya no es un mero objeto. Aquí está, dice. Es un curso de ideas que encontramos una y otra vez en Benjamin y que muestra que había digerido aquel capítulo. Entonces, el problema no es leer a Marx, es pensar con Marx. ¿No? El problema no es leer a Benjamin, es pensar con Benjamin nuestra realidad. O sea, no es pensar, o sea, Benjamin en cuanto tal no es nuestro problema. Es como esto que también dice Hinkelhammer. No lo dice así como lo voy a decir yo, y es una deducción de este servidor, ¿no? El problema no es creer en Jesucristo. El problema es creer en lo que Jesucristo creía. ¿No ven? ¿No? O sea, el problema aquí, digamos, no es estar de acuerdo o no con Benjamin. El problema es, ¿no?, trabajar con Benjamin relaciones contra las cuales él estaba y que a su vez permiten descifrar el misterio de la dominación escondida en la realidad, de tal modo que podamos ir más allá de ella. ¿Sí se entiende, compañeros? Ese es el problema. Y esa es una forma de develarnos a nosotros también, ¿no? Porque lo develado no es algo que acontece allá afuera, es también interioridad propia. Cuando acontece esa develación en la interioridad propia, bueno, haciendo revivir al texto, reviven también ustedes. Son otros. Miran de otro modo, hablan de otro modo, escriben de otro modo. Les cuento una anécdota. Este servidor tiene plumafuentes, ¿no? Entonces, bueno, con tintas distintas, etcétera, etcétera. Pero yo agarro para viajar, lo que sea, una plumafuente más o menos vara, por decirlo. Entonces he estado viajando con ella, tomo notas, qué sé yo. Y bueno, se nota en el tipo de letra, en la forma de la letra, que son cosas ahí, digamos, sin mayor importancia, por decirlo. Me siento ahí, bueno, ahora voy a agarrar bien, así otra vez ya, a retomar el estudio. Entonces, pero he trabajado mucho con esta plumafuente, ahora utilizaré la otra. Agarro una de mis preferidas, queridas, que tengo desde hace muchos años, con mucha tinta, todo eso, bueno, cuaderno. Y de pronto, o sea, yo no me he propuesto, la letra sale bien bonita, bien ordenadita, y encima de eso las ideas, no hombre, órale que estoy escribiendo. ¿Sí se entiende? O sea, bueno, esto es lo que hemos aprendido de Benjamin, ¿no? Ni el papel en el cual escribe, ni la pluma con la cual uno escribe, ni la tinta con la cual uno escribe son indiferentes a lo que uno escribe. ¿Qué tal? Pero yo puedo relacionalmente, puedo indiferente con todo eso. Entonces las ideas también son indiferentes. ¿Sí se entiende? Y el problema es la restitución de lo que de vida está contenido en lo que nosotros estamos produciendo y o trabajando. Dice, no le interesaban los problemas económicos propiamente dichos. Es un caso similar al de Bloch. Bloch, por ejemplo, dice, no, bueno, es cierto que detrás de las revoluciones hay problemas económicos, el problema de la pobreza y todo eso, pero para que haya una revolución, eso no es suficiente. Entonces, ahora lo que muchos analistas de izquierda no se hacen, en el caso de Brasil, el Brasil de Lula, ¿no? Nos damos cuenta que no solamente era darle pan, vivienda, trabajo al pobre, sino que había que, etcétera, etcétera. Están golpeando, o sea, la formación ideológica que es un poco lo que está haciendo en Venezuela, ¿no? En la tradición
judía del Mesías, el pan nunca es solamente pan, es un pan bendito, es un pan con bendición. O sea, es la, ¿cómo se llama? La traslación o transposición de lo que está contenida en la idea del maná. O sea, no es que en el desierto físicamente o fácticamente caía pan, o digo maná del desierto, ¿no? Sino que son alegorías. Bueno, ahora ya, ¿cómo se llama? Podemos interpretar de ese modo, ¿no? Entonces, ¿por qué antes del Shabbat? ¿Y por qué el maná? ¿Y por qué la doble porción, la doble ración? ¿No? Como dicen los místicos. Los seres humanos tenemos dos estómagos, ¿no? El estómago del cuerpo físico y el estómago espiritual, ¿no? Entonces, que la persona sin sentido de su vida, que quiere suicidarse, es porque su estómago espiritual nunca ha sido llenado, por decirlo, está ahí, digamos, por eso su vida no tiene sentido, quiere suicidarse, etcétera, etcétera. Pero nuestro estómago puede estar muy bien lleno. Entonces, para que no suceda eso, el maná es doble porción, porque por un lado es el pan físico, pero por otro lado es el pan espiritual. Es ambas cosas. Y cuando el fundador del cristianismo, bueno, ya está mal dicho eso, no, porque no lo ha fundado nada. Tal vez el apóstol Pablo dice, el pan no es pan sino ha sido bendecido, en el sentido de la parte espiritual. Siempre es con contenido, nunca es mero objeto, ¿no? Siempre tiene que tener un contenido, y ese contenido lo actualizo o no lo actualizo, o lo puedo poner en suspensión, y si no lo actualizo y lo pongo en suspensión, entonces solamente lleno un estómago, y el otro, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, y hasta dicen, ¿no? El ser humano tiene dos sistemas inmunológicos, el del cuerpo y el del alma y el espíritu. Entonces, el sistema inmunológico del espíritu está, ¿no? Entonces, pasa cualquier problemita, ¡ay! Ya quiero vivir, quiero morir, ese tipo de cosas, ¿no? No saben cómo enfrentar los problemas. Entonces dice, lo que le interesaba más era qué es aquello que movía, no un ser humano como ser humano, sino un pueblo como pueblo, de tal modo que sea capaz de transformar radicalmente un tiempo histórico. Ese era el problema. Llámese una revolución. Dice, sus consideraciones sobre filosofía de la historia iban mucho más allá y se referían a asuntos muy diferentes. Y ahí empieza a entrar en contradicción con el marxismo de su tiempo. Se hace la pregunta, ¿significa marxismo o marxista aceptar que hay relación directa del proceso de producción sobre los fenómenos espirituales? Dicen, no, que la cosa es mucho más complicada. Y la obra de Benjamin y en parte la de Scholem la de Bloch intentan dar respuesta a eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la reflexión a propósito del último capítulo de El espíritu de la utopía, que se llama Marx, la muerte y el apocalipsis, ¿no? Es decir, ¿cómo es que en los momentos más duros, más de crisis, no solamente existencial, sino cultural y política, de pronto se ilumina todo? En los momentos más oscuros, donde lo único que le sigue es el suicidio o la destrucción de todo, ¿no? Y de pronto se ilumina todo. Y el problema es no lo vemos. Ese es el problema. ¿Por qué no lo vemos? Pues se ha acontecido el rayo, ¿no? Entonces acontece el rayo y lo primero que hacemos es cerrar. Entonces no vemos, cerrar los ojos, entonces no vemos que es aquello que está iluminando. Entonces este cura, quien entrevista a Walter Martínez en el dossier ayer, decía, por ejemplo, dice, si vendría ahorita el Mesías, muchos de los cristianos lo desconocerían, es más, hasta lo crucificarían. ¿Cierto? No. Ahora,
hasta muchos judíos piensan en que el Mesías es un tipo, una persona, un individuo. Este servidor sostiene que no, pero vamos a suponer que estoy equivocado, ¿no? Entonces, si estoy equivocado, va a ser una persona, es un individuo que va a aparecer como el Mesías. Una de las primeras notas, es decir, acuérdense, no va a ser guapo como las pinturas de Cristo. Lo primero, no va a ser nada guapo, va a ser feo. Por ejemplo eso, ¿no? Y así otro tipo de datos también, así de notas, etcétera, etcétera. No va a ser guapo, va a ser feo. O sea, no va a ser atractivo inclusive, pero cuando habla, pues se va a impactar mucho. ¿Ve? Que ni siquiera he llegado a los nombres secretos de Benjamín. Es nuestro problema, que siempre se nos extienden los temas. Entonces, ahora voy a comentar algunas cosas de hay un misterio en el mundo. Sí, ahora tiene sentido, compañeros, o sea, esta perspectiva que quiero darles. O sea, me estoy apoyando, o sea, no es de mi ronco pecho, ¿no? Compañeros, vamos a trabajar Benjamín, el místico judío, por mis pistolas, ¿no? O sea, tiene que haber un argumento, tiene que haber detrás, tiene que haber un argumento. O sea, no es porque ¿cómo se llama? Me di las 7 fumadas y me dio la inspiración de, ¿cómo se llama? Mística, entonces ahora voy a leer místicamente. No es así, compañero. No. Como la pipa de la paz. Sí, no, la pipa de la paz. No. Voy a saltar estas cosas que están muy buenas. Aquí está. Y este cuate, o sea, Scholem, al final de su vida, ¿no? O sea, se nota que es alguien que trabajó en serio los problemas. Entonces, él también, ¿cómo se llama? Ya también tiene su propia producción, ¿no? Y está, como dicen acá, bien picuda, ¿no? Ya está también. Entonces, otra vez, a la, ¿cómo se llama? A la relación entre Benjamín y el judaísmo. Entonces, siempre insisto, ¿no? El problema no es relacionarse o trabajar el judaísmo, que hay judaísmo sin judaísmo. En el caso de Levinas es el judaísmo talmúdico, listo, ¿no? Y ya lo hemos trabajado, ya sabemos hasta dónde nos conduce. En el caso de Benjamín es el místico, ¿no? O cabalístico. Entonces ahora estamos persiguiendo esa meta. Vamos a ver hasta dónde nos conduce, ¿no? Entonces, es el tipo de relación. Ahora, por decir, vamos a suponer que uno tiene la perspectiva mística, pero no la trabaja, no la ha desarrollado porque, por un lado, no sabe cómo hacer eso, y por otro lado, nunca se ha topado con un pensador o un texto que le permita desarrollar esa perspectiva. Por eso tampoco es banal saber relacionarse con los textos o con los autores. O sea, si van a leer lo que se llama leer, métanse un autor que les permita desarrollar vetas fundamentales que ustedes están trabajando, pensando. O sea, si van a consumir un tiempo existencial, que sea en algo o en alguien que les permita desarrollar eso. Y no porque, está de moda Zizek, leamos Zizek. Van a perder el tiempo, compañeros. Así como Héctor Díaz Polanco. Me voy a encerrar estas 2 semanas para leer el libro de Hegel de ¿cómo se llama? De Zizek. No, pues perdió el tiempo. O sea, no entendió nada. En fin. Pregunta. Este es otro entrevistador. ¿Esconden los movimientos seculares algo de religioso? Es una buena pregunta, ¿no? Puede que sí, puede que no, ¿no? Hay que hacer la pregunta. Dice, en su discurso en memoria de Franz Rosenzweig, usted se ha referido al socialismo y al psicoanálisis. Le preguntan a Scholl. Esta es su introducción a Benjamin. Sí, dice. He dicho que el materialismo dialéctico ha ocupado el trono de la justicia
y el psicoanálisis el trono de la misericordia. Ahora, el psicoanálisis no es el después de Lacan, es el psicoanálisis anterior a Lacan. Él todavía les reconoce algunas vetas interesantes al psicoanálisis de Freud y la gente que gira en torno de Freud. Pero esto es antes de Lacan, porque después de Lacan ya no tiene nada que ver con todo esto. Y que Dios ha sido expulsado simultáneamente de ambos. Se ha impuesto unos límites y ya no se revela. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vuelvo a la pregunta, ¿esconden los movimientos seculares algo de religioso? Y entonces le dice, sí, he dicho que el materialismo dialéctico ha ocupado el trono de la justicia y el psicoanálisis el trono de la misericordia, y que Dios ha sido expulsado simultáneamente de ambos. O sea, de ambas esferas, un contenido, una interioridad, una trascendentalidad, ¡pum!, se las ha sacado. Eso quiere decir, se ha impuesto unos límites, en este caso, digamos, a lo divino, ¿no? Y entonces lo divino ya no se revela. Eso quiere decir, es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende? Por más que esté ahí, ya no se revela. Es como con los grandes, esto pasa bastante en, ¿cómo se llama en los Estados Unidos?, en los juicios que hacen, bueno, en la década del 90, no diré estaban de moda, pero se hacía habitualmente esto. Entonces, por el problema de las migraciones, habían pueblos, haga de cuenta, el pueblo tal, me estoy inventando, el pueblo Ayutla de Puebla, no me estoy inventando, ¿no?, que sus varones, ¿no?, migran a los Estados Unidos a la cosecha, en Texas o en California, ¿no? Entonces van los varones, que son 100 tipos, migran a Puebla. Entonces, de pronto tienen líos con el patrón, o migratorios, entonces van a juicio, ¿no? Entonces, los 100 trabajadores han migrado, no individualmente, sino culturalmente. O sea, han migrado con su cultura también, aparte de las necesidades económicas, ¿no? Entonces, durante el juicio, a quienes les preguntan y yo interrogan, así, ¿por qué han migrado? ¿Por qué han hecho lo que han hecho? Porque uno de los problemas que recuerdo era de que nadie cobraba directamente, todos cobraban a través de un empleador, y ese empleador era un ex miembro de la comunidad. Estoy inventando, Ayutla de Puebla, ¿no? Entonces, el patrón, por decirlo, un dueño que le pagaba a él, y él les pagaba al resto, ¿no? Y no les pagaba todo, sino una parte, y entonces ahí va una serie de líos, etcétera, etcétera. Que solo preguntan a los comunarios, así, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacen? Vas a invitar a un especialista. Entonces invitan a un antropólogo. Primero, un antropólogo gringo, ¿no?, que jamás ha estado, ¿no?, para que hable y explique. O sea, el especialista, pues, ¿no? Y como no dan pie con bola, entonces se invitan a un antropólogo, ¿cómo se llama?, mexicano, que ha trabajado el tema. El antropólogo va y explica por qué es que comunitariamente, culturalmente, algunos pueblos en México todavía siguen comportándose de tal o cual modo, etcétera, etcétera, y se sienten las claras. Pero si tenían a todos los comunarios para preguntarles, ¿por qué nos preguntan a ellos? ¿Se entiende el problema? O sea, la víctima no cuenta, sino el intérprete. Entonces, a esta relación se ha impuesto unos límites. El pueblo ya no puede hablar, ya no se revela. ¿Sí entiende? Y en el plano de las ciencias sociales eso es habitual, ¿no? Entonces, los cientistas sociales o los analistas, ¿no?, cuando hay un problema, a ver, qué sé yo, la idea del buen vivir que está de moda, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es buscarse texto, artículos, libros, lo primero, ¿no? Y especialistas que les pueden, pero nunca van a quienes viven del modo de la summa común. ¿Sí se entiende? Porque supuestamente eso es lo que está, eso es lo que está diciendo. Se le han puesto unos cordones, unos límites. Entonces el pueblo como pueblo ya no se revela. Y nuevamente, bueno,
Es una barbaridad lo que voy a decir, No me he leído todo lo que sobre summa camaña, summa causa es escrito, pero he leído bastante. Y de todo lo que he leído, el 99% es pura literatura. Tiene poco o nada que ver con lo que en realidad es el problema. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿de dónde tomo yo la información? Es que he leído un libro en el cual nadie... ¡No! He dialogado con quienes efectivamente o fácticamente viven de ese modo. ¿Sí se entiende? Entonces, a lo que la ciencia le ha extraído, por decir, al núcleo, contenido, que como trascendentalidad interior a los problemas existe, a eso que se le ha extraído es con lo cual estamos retomando la relación. Entonces la realidad habla de otro modo. Pregunta: ¿le parece a usted, por ejemplo, que el comunismo es un movimiento mesiánico? Esta respuesta está genial, caracho. El socialismo tiene en cierta medida una ambición semejante. Según declaran algunos de sus estudiosos, defensores o críticos, hay en él una cantidad considerable de mesianismo secular. Pero la cuestión es si esto es o no correcto. Algo hay de verdad, pero ¿en qué medida? No lo sabemos. Este es un verdadero problema. Muchos jóvenes vieron en el comunismo un sustituto del mesianismo. Esto es fundamentalmente en las juventudes de origen judío, que vieron en el comunismo una oportunidad para la solución de sus problemas. En Europa Oriental esto es tremendo. He estado viendo últimamente las fotos de Benjamín, ¿no? Las de mayor edad se parecen mucho a Trotsky. Es bastante judío, ¿no? Pero no es el rostro, por decir, ¿no? O el pelo medio onduladito, el desaliñado, todo eso. Es el tipo de tradición del cual proviene, ¿no? Había un problema judío fuerte durante el siglo XIX. ¿Cómo se llama? Salir de ese problema. Entonces, mucha de esa gente que han sucumbido en los prógromos estalinistas y también durante el nazismo alemán, muchos de estos judíos han sucumbido, ¿no? Entonces se está refiriendo a eso. Muchos jóvenes vieron en el comunismo un sustituto del mesianismo. Hubo tiempos, lugares y circunstancias en que muchos vieron en el comunismo una dimensión mesiánica. El ardor con que se entregaron a su causa tiene algo del entusiasmo característico de los que se adhieren a movimientos mesiánicos. Y esta fue precisamente la razón de su fracaso. Lo que sigue, lo voy a leer con detenimiento. Dice: el extraño fuego que impregna el mesianismo. Entonces, ¿entiende esto quien entiende mística judía? El extraño fuego que, ¿cómo se llama?, que impregna el mesianismo. ¿Se acuerdan de, bueno, quienes han leído la Biblia, ¿no? Cuando los israelitas están en el desierto y ya han hecho su primer templo en el desierto, el que se podía transportar, el templo portátil, y llega el momento de la inauguración del templo, ¿no? Entonces Moshe a su hermano le dice: vas a poner así todo el sacrificio, ¿no? Vas a poner, entonces le pones fueguito de abajo, ¿no? Y va a estar más o menos quemando, ¿no? Pero ese no es el sentido de la ofrenda. La ofrenda aparece realmente cuando viene fuego de arriba. Cuando viene fuego de arriba quiere decir que la ofrenda ha sido de agrado de Dios, ¿no? Entonces el fuego de abajo es la intencionalidad que uno pone. Uno pone la intencionalidad de querer hacer una ofrenda, ¿no? Agradecimiento, lo que sea. Y cuando es de agrado de Dios, Dios viene, es como una lengua, ¿no? Se lo come, así digamos, se lo ha tragado, por decir. Entonces sucede eso. Y dice la Biblia, ¿no?, de que vieron los hijos de Aarón eso. ¡Wow! Dicen: no,
está muy bueno. Y el pueblo, ¡wow! Entonces agarran ellos de su propio fuego y le ponen a la ofrenda y baja un fuego de arriba y se los come a los dos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que pusieron fuego extraño. ¿Sí se entiende? Esa es la metáfora. Cuando en la recuperación de lo que sean las fuentes originales de nuestras culturas, en la perspectiva de su desarrollo, en una perspectiva, en el óptimo sentido de la palabra revolucionaria, metemos fuego extraño, el resultado es el contrario. Esta es una forma metafórica para decir guay de que quieran trabajar lo propio con racionalidad moderna. ¿Sí se entiende? Eso es fuego extraño. Estoy interpretando en el ¿cómo se llama? En el sentido en el cual el masón está queriendo decir. Pero ¿por qué esta correlación? ¿Sí se entiende, compañeros? Ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas y no sé por qué. ¿Sí ven la conexión o todavía les parece? Este maestro está no sé qué. Entonces aquí el lenguaje teológico es epistemológico. Otra vez, vuelta a Benjamín. Entonces, él utiliza el lenguaje teológico para conocer la realidad de otro modo, para desentrañar lo que está escondido o delimitado o acotado en la realidad por la racionalidad moderna. ¿Se entiende esto que quiero decir? Porque la racionalidad moderna, ciertos problemas fundamentales de nuestra realidad, las vacía de contenido, las extirpa, las saca, las anula. Ahora, ¿cómo nosotros recuperamos todo eso? Para terminar, compañeros, se nos está acabando el tiempo. Dice, he escrito sobre el precio que, en mi opinión, el pueblo judío ha pagado por el mesianismo. Ha sido un precio muy alto. Y el precio muy alto es que de ser un pueblo en la perspectiva liberadora, ahora se ha vuelto dominador. Ahí está, la inversión. Ahora es, en el peor sentido de la palabra, sionista. Pienso que la mezcla del mesianismo con los movimientos seculares conduce al fracaso de estos. Ahí está. Entonces, el tiempo histórico o el contenido mesiánico del tiempo histórico. Pregunta, ¿estoy o no metiendo fuego extraño? ¿Ve esa pregunta que estoy haciendo yo? Ahora, ¿dónde aparece la idea del fuego extraño? Por eso el diálogo con los pueblos originales o con esa cultura. Entonces, vamos a ver en qué medida puedo solucionar esa tensión. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Es un problema o no? El uso de la fraseología mesiánica ha atizado un fuego extraño en los corazones de quienes se adherían a estos movimientos seculares. Y aquí me detengo. Se nos acabó el tiempo.